Me llamo Mateo. Y la historia de cómo mi propia familia y mis vecinos se rieron de mí en la taberna del pueblo, es algo que todavía me quema por dentro. Todo por una cueva. Una herencia de mi abuelo que, para ellos no era más que un agujero inútil en la montaña, un motivo de burla, una prueba de que yo era el tonto de la familia. Me miraban con esa lástima que es peor que el odio, como si me hubieran dejado las migajas de un festín, del que ellos sí formaban parte. Nunca imaginaron lo que aquel montón de rocas escondía. Nunca. ¿Qué harías tú si todo el mundo se riese de ti por heredar una ruina? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Y por favor, dime desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias como esta, suscríbete al canal. El día que todo estalló fue justo después de leer el testamento. Estábamos en la taberna de Manolo, el único punto de encuentro en nuestro pequeño pueblo de los picos de Europa. Un lugar con las paredes amarillentas por el humo de los cigarrillos de toda una vida y un olor a vino derramado que se pegaba a la ropa. Mis primos, que habían recibido las tierras buenas de cultivo y una casita decente, ya estaban celebrando. Yo entré en silencio, pedí un vaso de tinto y me apoyé en la barra, intentando pasar desapercibido. Pero la codicia tiene una voz muy alta. No tardaron en rodearme, con esas sonrisas falsas que conozco desde que éramos niños, esas que siempre aparecen antes de la puñalada. Sabía que algo venía, podía sentir la tormenta formándose en el aire denso de aquel bar. Fue mi primo mayor, Javier, el que encendió la mecha. Siempre fue el más bocazas, y el más cruel. Se acercó, me dio una palmada en la espalda, tan fuerte que casi me derrama el vino, y gritó para que hasta el último hombre en el bar lo oyera. Así que te ha tocado el agujero del abuelo, ¿y qué vas a hacer con un montón de rocas, Mateo? ¿Criar murciélagos? El silencio que se hizo duró un segundo, y luego fue reemplazado por una oleada de risas. Primero bajas, contenidas, pero luego abiertas, crueles. Alguien desde una mesa del fondo añadió, para rematar la faena, con eso no se paga ni la contribución, Mateo. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí, desnudándome, juzgándome. Era el hazmerreír del pueblo, oficialmente. Yo no dije nada. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra habría sido como echar más leña al fuego. Me limité a sostener mi vaso de vino. Mis manos, curtidas por 40 años en la mina, no temblaron. Las miré un instante, viendo las cicatrices y la piel agrietada, y pensé en todas las veces que esas manos habían trabajado para ayudarles a ellos, a los mismos que ahora se reían. Levanté la vista y los miré a todos, uno por uno, sin odio, pero sin perdón. Asentí una sola vez, muy despacio. Era un gesto que significaba muchas cosas. Que había escuchado, que no lo olvidaría, y que aquello no me iba a hundir. Mi silencio no fue de debilidad. Fue la única armadura que me quedaba. Fue un silencio pesado, denso, un silencio de minero acostumbrado a la oscuridad y a la presión. Terminé el vino de un solo trago, sintiendo cómo el líquido áspero me rascaba la garganta. Dejé unas monedas sobre la barra de madera gastada, más de lo que costaba la consumición, un pequeño acto de orgullo. Y sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No miré a nadie, pero podía sentir sus ojos en mi espalda, sus sonrisas burlonas siguiéndome hasta la calle. Al cerrar la puerta de la taberna detrás de mí, el sonido de sus risas se apagó, pero el eco me siguió por las calles empedradas del pueblo. Aquel día no solo heredé una cueva, heredé también la soledad, el desprecio, y sin que ellos lo supieran, una determinación de hierro. La partida acababa de empezar, y aunque ellos creían haber ganado, yo era el único que sabía que aún quedaban cartas por jugar. La vida de un hombre no se mide por lo que hereda, sino por lo que construye con sus propias manos. Y las mías, verás, llevan la historia de 40 años grabada en cada callo, en cada cicatriz. Nací en esta misma comarca, en una casa de piedra que olía a leña y a humildad. Mi padre me enseñó que el trabajo era la única herencia segura, y yo me lo tomé al pie de la letra. No tuve estudios, no tuve oportunidades de ir a la ciudad como otros. Mi destino estaba escrito bajo tierra, en las entrañas de estas montañas que me vieron nacer. La mina de carbón fue mi universidad y mi condena. Cada día, bajaba a la oscuridad para que mi familia pudiera tener un poco de luz en la mesa. No me quejo, fue la vida que me tocó, y la acepté con la cabeza alta. Fue antes de entrar en la mina cuando conocí a Elena. Ella era la luz en medio de tanta oscuridad anunciada. Nos conocimos en la fiesta del pueblo,
y su sonrisa era lo único que podía competir con el sol de julio. Era una mujer fuerte, con las ideas claras y un corazón que no le cabía en el pecho. Le prometí una vida sencilla pero digna. Le prometí que nunca le faltaría de nada, aunque tuviera que arrancar el pan de las piedras. Y creo, con toda la humildad del mundo, que cumplí esa promesa, hasta el último de sus días. Juntos levantamos una pequeña casa, ladrillo a ladrillo, con el dinero que yo sacaba del pozo, y con el sudor que ella dejaba en nuestro pequeño huerto. Esa casa fue nuestro castillo, nuestro refugio contra un mundo que no siempre era amable. Recuerdo perfectamente el día que terminamos de poner el tejado. Habíamos ahorrado durante meses para las tejas. Yo mismo, con la ayuda de un vecino, las subí una a una. Cuando coloqué la última, Elena me miró desde abajo, con los ojos brillantes. No por el tejado en sí, sino por lo que significaba. Significaba que éramos dueños de nuestro propio techo, que habíamos creado algo nuestro, sólido y real, en un mundo donde todo parecía temporal. Esa noche cenamos en el porche, bajo las estrellas, y no necesitábamos más. Éramos ricos, a nuestra manera. Ricos en esfuerzo, en amor, y en la certeza de que, mientras estuviéramos juntos, podíamos con todo. Esas pequeñas victorias son las que te sostienen cuando la vida se pone cuesta arriba. La mina era un monstruo que te devoraba poco a poco. Te quitaba el aire, te llenaba los pulmones de polvo negro, y te dejaba los huesos molidos al final de cada jornada. Veías a compañeros que entraban jóvenes y salían viejos antes de tiempo. El miedo a un derrumbe, a una explosión de grisú, era un compañero silencioso que bajaba contigo cada mañana en la jaula. Pero cuando salías y veías la luz del sol, y sabías que en casa te esperaba Elena, todo ese sacrificio cobraba sentido. Trabajaba para que mis hijos, que vinieron después, no tuvieran que conocer esa oscuridad. Quería que estudiaran, que tuvieran un futuro lejos del pico y la pala, y lo conseguí. Se fueron a la ciudad, formaron sus propias familias, y yo me sentí orgulloso, aunque la casa se fuera quedando cada vez más silenciosa. Aquella cueva, la que ahora es motivo de burla, era nuestro secreto. Mucho antes de casarnos, cuando éramos apenas unos novios que se veían a escondidas, descubrimos ese lugar. Para el resto del mundo era un simple agujero en la montaña, pero para nosotros era un palacio. Allí nos refugiábamos de la lluvia, de las miradas curiosas. Llevábamos un trozo de pan y queso, y pasábamos horas hablando de nuestros sueños. Fue allí, en la quietud de esa roca, donde le pedí que se casara conmigo. Le dije que no tenía nada que ofrecerle, solo mis manos para trabajar y un corazón que ya era suyo. Ella se rió y me dijo que con eso le bastaba. Por eso sé que mi abuelo me la dejó a mí. Él lo sabía. Sabía que esa cueva guardaba más recuerdos que murciélagos. Con los años la vida en el pueblo siguió su curso. Vi crecer a mis primos, a los hijos de los vecinos, y siempre que pude, con acento agudo una mano. Recuerdo una mala racha que tuvo el padre de Javier, el mismo que ahora se ríe de mí. Su cosecha se echó a perder por una helada tardía, y no tenían ni para comer. Yo, sin que nadie me lo pidiera, compartí con ellos parte de mi salario de la mina durante meses, hasta que pudieron recuperarse. No lo hice esperando nada a cambio, lo hice porque así se hacían las cosas aquí. Nos ayudábamos los unos a los otros. Parece que la memoria es frágil, o selectiva. Es curioso cómo la gente olvida la mano que le dio de comer, pero nunca olvida la oportunidad de reírse de ti. La vida nos golpeó, como golpea a todos. Hubo años de estrecheces, de apretarse el cinturón, años en los que el sueldo de la mina apenas llegaba para cubrir los gastos. Pero Elena era una maga de la administración. Hacía que un trozo de pan pareciera un banquete, y que la ropa remendada luciera como nueva. Su fuerza era mi motor. Nunca la oí quejarse. Al contrario, en los peores momentos era cuando más sonreía, cuando me decía, tranquilo Mateo, de esta también salimos. Y salíamos. Siempre salíamos. Su resiliencia era un faro en la noche. Me enseñó que la verdadera pobreza no es tener poco, sino no saber valorar lo que se tiene. Una lección que mis parientes, con sus tierras y sus casas, nunca parecieron aprender. Le hice una promesa que no pude cumplir del todo. Siempre me decía que, cuando me jubilara, viajaríamos. Quería ver el mar. Había nacido y vivido siempre rodeada de montañas, y soñaba con ver esa inmensidad de agua salada. Cuando dejes la mina, Mateo, me decía, nos vamos a la costa, aunque sea un solo día. Yo asentía y guardaba esa promesa como un tesoro. Contaba los años que me faltaban para la jubilación, no por dejar el trabajo sino por poder regalarle ese sueño. Imaginaba su cara al ver las olas,
al sentir la arena bajo sus pies. Era un plan sencillo, humilde, pero era nuestro plan. Un horizonte de paz después de una vida de lucha. Pero la vida, a veces, tiene sus propios planes, y no siempre coinciden con los tuyos. La enfermedad de Elena llegó sin avisar, como una tormenta de verano. Empezó con un cansancio que no se iba, con una palidez que me asustaba. Los médicos de la ciudad le pusieron un nombre raro a su mal, un nombre que sonaba a sentencia. Todo el dinero que habíamos ahorrado para nuestro viaje, para nuestra jubilación tranquila, se fue en medicinas, en visitas a especialistas. No me importó. Hubiera vendido mi alma al diablo por un día más a su lado. Luchamos juntos, como siempre, pero esta vez el enemigo era invisible e implacable. La mina no me había roto, pero ver cómo ella se apagaba lentamente me estaba destrozando por dentro. Y un día, Elena se fue. Se fue en silencio, en nuestra cama, en la casa que habíamos construido juntos. El silencio que dejó fue más ensordecedor que cualquier explosión en la mina. La casa, de repente, se volvió enorme y vacía. Cada rincón me recordaba a ella. La silla donde se sentaba a coser, el olor de sus guisos que parecía haberse quedado impregnado en las paredes, su risa flotando en el aire. Durante meses, me moví como un autómata, cumpliendo con las rutinas diarias por pura inercia. El trabajo en la mina se convirtió en un escape, un lugar donde el dolor físico podía por momentos eclipsar el dolor del alma, pero al volver a casa, la soledad me esperaba, fiel y puntual, sentada a la mesa. Mis hijos con sus vidas hechas en la ciudad venían a verme cuando podían. Me llamaban, se preocupaban, pero su mundo ya era otro. No los culpo. Era ley de vida, yo mismo había trabajado para que así fuera. Pero la soledad del viudo es una clase especial de soledad. Estás rodeado de recuerdos de una vida compartida, pero no tienes con quién compartirlos. Te conviertes en el guardián de una historia que ya solo tú conoces. Los vecinos te dan el pésame, te ofrecen su ayuda, pero al final, cada uno vuelve a su casa, a su vida. Y tú te quedas con tus fantasmas, con las conversaciones a medias, y con la mitad de tu corazón enterrado junto a la persona que amabas. Un tiempo después de que Elena muriera, volví a la cueva, solo. Necesitaba estar en el lugar donde todo había empezado. El camino estaba cubierto de maleza, casi intransitable. La entrada, llena de zarzas. Era un reflejo de cómo me sentía por dentro. Abandonado, descuidado. Me senté en la misma piedra donde nos sentábamos de jóvenes y lloré. Lloré por ella, por nosotros, por los sueños que se quedaron en el tintero. Hable, con acento agudo en voz alta, como si pudiera escucharme. Le conté lo mucho que la echaba de menos, lo vacía que estaba la vida sin ella, y en medio de ese dolor, sentí una extraña paz. Aquel lugar seguía siendo nuestro. Era un santuario sagrado, un ancla en medio de mi naufragio personal. Cuando finalmente me jubilé de la mina, lo hice sin celebraciones. Recibí mi modesta pensión, una palmada en la espalda de mis jefes y un «gracias por sus servicios». 40 años de mi vida resumidos en un apretón de manos. La pensión me daba para vivir sin lujos, para pagar mis facturas y comprar lo necesario. No aspiraba a más. Mi vida se había reducido a cuidar mi huerto, a leer el periódico en el banco de la plaza y a visitar la tumba de Elena cada domingo. Era una existencia tranquila, solitaria, marcada por la rutina. No esperaba grandes sorpresas ni grandes alegrías, ya había vivido, ya había amado, y ya había perdido. Mi abuelo era un hombre como yo, de pocas palabras y manos hábiles. También había trabajado la tierra y conocido la dureza de la vida. Recuerdo que una vez, siendo yo un niño, me llevó a la cueva. Mientras yo jugaba con los ecos, él examinaba las paredes con una atención que entonces no comprendí. Antes de irnos, me puso una mano en el hombro y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Mateo, nunca desprecies una piedra solo porque parece tosca por fuera. A veces, las rocas guardan las historias más valiosas. En aquel momento, pensé que se refería a los fósiles, o a alguna veta de mineral. Ahora, después de todo lo vivido, empiezo a entender que se refería a algo mucho más profundo. Así que, cuando el notario leyó el testamento y pronunció mi nombre junto a la palabra cueva, yo no escuché las risas de mis primos, escuché la voz de mi abuelo. Escuché los susurros de Elena en nuestro refugio secreto. Para ellos era un agujero inútil, un símbolo de mi fracaso, la herencia del tonto de la familia. Para mí, era la última pieza de un puzzle que abarcaba toda mi vida. Era un legado de amor, de recuerdos y de secretos. Ellos se reían de un montón de rocas. No sabían que, para mí,
Esas rocas eran los cimientos de mi historia, y que estaba a punto de descubrir que, efectivamente, guardaban un secreto que cambiaría todo. Mi vida ha sido una larga caminata por un camino difícil, a menudo solitario. He conocido el sudor, el sacrificio y el dolor de la pérdida. He construido mi vida con la misma paciencia con la que un cantero talla la piedra, golpe a golpe, sin esperar aplausos. El desprecio de mi familia en esa taberna fue solo una piedra más en el camino. Una piedra afilada sí, que dolió al pisarla. Pero un hombre que ha pasado media vida bajo tierra, aprende a no tenerle miedo a la oscuridad ni a la presión. Sabía que, como siempre, solo tenía que seguir caminando, seguir trabajando en silencio. Porque a veces, las mayores victorias no se ganan con ruido, sino con la paciencia de saber esperar el momento adecuado. Al día siguiente de aquello, el aire del pueblo se sentía distinto. Ya no eran las risas abiertas y crueles de la taberna, sino algo más sutil, más venenoso. Era un silencio que hablaba a gritos. Cuando caminaba por la calle principal para ir a por el pan, las conversaciones en los portales se detenían justo cuando yo pasaba. No me miraban directamente, pero sentía sus ojos clavados en mi nuca, como si fuera una aparición extraña, un fantasma que ya no pertenecía a ese lugar. Me saludaban con un adiós Mateo, seco, cortante, un saludo que era más una despedida que una bienvenida. Era como si, de la noche a la mañana, me hubiera vuelto invisible para la gente con la que había compartido toda mi vida, las alegrías y las penas. La soledad empezó a tejer su red a mi alrededor, hilo a hilo, en cada esquina del pueblo. La primera vez que me lo llamaron a la cara fue una semana después. Estaba en la plaza, sentado en el banco de siempre, el que está bajo el tilo. Pasó un grupo de jóvenes, los hijos de los que se habían reído en el bar. Uno de ellos, el más valiente o el más estúpido, me soltó con una sonrisilla. «Buenas, hombre de las cavernas». Los otros se rieron por lo bajo. No respondí. Me quedé quieto, mirando al frente como si no los hubiera oído. Pero la palabra se me clavó dentro, como una astilla. «Hombre de las cavernas». Así me veían. No como Mateo, el minero que se había dejado la salud bajo tierra, el viudo de Elena, el vecino que siempre estaba dispuesto a ayudar. Ahora era una caricatura, un personaje de chiste para entretener las tardes aburridas del pueblo. Y lo peor es que el apodo cuajó, se extendió como la pólvora. Decidí que no iba a darles el gusto de verme hundido. Mi primer objetivo fue la cueva. Tenía que verla, sentirla, entender por qué mi abuelo me la había dejado a mí. El camino era un infierno. Hacía años que nadie pasaba por allí. Las zarzas se habían apoderado de todo, creando una muralla de espinas. Las ortigas me llegaban a la cintura. Subí con un viejo machete y unas tijeras de podar, y empecé el trabajo. Era una labor lenta, agotadora. Cada metro que limpiaba me costaba sudor y arañazos. Los coches que pasaban por la carretera de abajo a veces reducían la velocidad. Podía imaginarme los comentarios. Ahí está el loco de Mateo, peleándose con el monte por un agujero. No me importaba. Cada golpe de machete era una respuesta silenciosa a sus burlas. El aislamiento se hizo más evidente con cada día que pasaba. Mis primos, con los que solía comer los domingos después de misa, dejaron de llamarme. La primera semana pensé que se les habría olvidado. La segunda, llamé yo. La mujer de Javier me cogió el teléfono. Su voz era fría, distante. «Ay, Mateo, es que este domingo no nos viene bien, ya te avisaremos». Nunca más avisaron. La excusa era tan delgada como el papel de fumar, pero el mensaje era claro. Ya no era bienvenido en su mesa. Me habían apartado, me habían excomulgado de la familia de una manera no oficial, pero muy efectiva. Me había convertido en una vergüenza para ellos, el pariente pobre y excéntrico que había heredado la ruina del abuelo. Los domingos se volvieron largos y silenciosos. La humillación no solo venía de la familia, se manifestaba en los pequeños gestos cotidianos. Iba a la tienda de ultramarinos de Pilar, la misma a la que iba con mi madre de niño, y notaba el cambio. Antes Pilar siempre me preguntaba por mis cosas, charlábamos un rato. Ahora me atendía con una prisa extraña, evitando mi mirada. Me despachaba el pan y el poco embutido que compraba, y se giraba rápidamente para atender al siguiente, como si mi presencia la incomodara. Un día, mientras esperaba mi turno, escuché a dos mujeres susurrando a mi espalda. No entendí todo, pero oí claramente las palabras, «pobre hombre», y «cueva». Fingí no darme cuenta, pagué y me fui. Al salir, sentí un nudo en la garganta. Te acostumbras al trabajo duro, a la soledad, pero al desprecio nunca.
El trabajo en el acceso a la cueva se convirtió en mi único propósito. Me levantaba al amanecer, me preparaba un café cargado y un trozo de pan, y me iba para la montaña. Pasaba allí el día entero, limpiando, cortando, apartando piedras. Era un trabajo de titanes para un hombre de mi edad, con los pulmones castigados por la mina. Mis manos, ya curtidas, se llenaron de nuevas ampollas y cortes. A mediodía, me sentaba a la sombra de un castaño, y comía el bocadillo que me había preparado, mirando el valle. Desde allí arriba, el pueblo parecía pequeño, insignificante, y por un momento, el dolor y la humillación también parecían más pequeños. Era solo yo, la montaña, y el recuerdo de mi abuelo. Incluso, los que intentaban ser amables, lo hacían de una forma que dolía. Un día, mientras descansaba, se acercó Antonio, un vecino con el que siempre me había llevado bien. Se sentó a mi lado, miró el camino que estaba despejando, y me dijo con un tono de falsa compasión: «Mateo, ¿de verdad merece la pena este esfuerzo? Dicen en el pueblo que esto no vale nada. ¿Por qué no lo vendes, aunque sea por 4 duros, te los gastas en un viaje, te das un homenaje?» Sé que no lo decía con maldad, pero sus palabras fueron como echar sal en una herida abierta. Para él, como para todos, aquello era solo un trozo de tierra inútil. Nadie podía ver lo que yo veía. Un legado, un santuario, la última conexión con las personas que más he querido. Le di las gracias por el consejo y cambié de tema. La entrada de la cueva estaba parcialmente bloqueada por un desprendimiento de rocas. Algunas eran enormes. No podía moverlas yo solo. Durante días, estuve picando las más pequeñas con un mazo y un cincel, rompiéndolas en trozos que pudiera acarrear. Era un trabajo lento, frustrante. Una tarde, mientras estaba en plena faena, sudando y maldiciendo en voz baja, pasó mi primo Javier con su coche nuevo, uno de esos todoterrenos que brillan al sol. Redujo la marcha, bajó la ventanilla y me gritó con su habitual sorna: «¿Qué pasa, primo? ¿Buscando el tesoro de los templarios? Si encuentras algo, acuérdate de los pobres». Y se fue, dejando una nube de polvo y el eco de su risa. Me quedé quieto, con el mazo en la mano, sintiendo una rabia fría y pesada. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con las palabras de Javier resonando en mi cabeza. Me levanté y me senté en la cocina, a oscuras. Miré por la ventana las luces lejanas del pueblo. Y fue entonces cuando lo comprendí del todo. Me di cuenta de que, a sus ojos, yo ya no era una persona. Me había convertido en un personaje, en una anécdota que contar en el bar. El viejo Mateo y su cueva. Era el tonto del pueblo, el loco que se pasaba el día picando piedra en una montaña olvidada. Sentí un frío que no era por la noche asturiana. Era el frío del abandono, de la soledad más absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente vencido, no por el trabajo físico, sino por el peso de la burla y el desprecio de mi propia gente. Fue una sensación devastadora. Durante un instante, pensé en dejarlo todo, en abandonar la cueva, en cerrar la puerta de mi casa y no volver a salir. En darles la razón. ¿Y si de verdad estaban en lo cierto? ¿Y si solo era un viejo nostálgico aferrándose a un montón de rocas sin valor? La duda es un veneno que se filtra por las grietas del alma. Me invadió una tristeza profunda, una pena por el hombre que había sido y en el que me habían convertido. Miré mis manos destrozadas por el trabajo, y me pregunté para qué servía tanto sacrificio si al final del camino solo te esperaba la mofa de los tuyos. Fue una de las noches más largas de mi vida. Pero cuando el sol empezó a despuntar por detrás de las montañas, algo cambió dentro de mí. Con la primera luz del día, la tristeza empezó a disiparse y fue reemplazada por una terquedad que conozco bien. Es la misma terquedad que me hacía bajar a la mina cada día, la misma que me ayudó a levantar mi casa con mis propias manos, la misma que me sostuvo cuando Elena se fue. No. No iba a rendirme. No iba a dejar que sus risas definieran el final de mi historia. Si era el loco de la cueva, lo sería con todas las consecuencias. Pero lo haría a mi manera, en silencio, sin dar explicaciones a nadie. La memoria de mi abuelo y de Elena merecía ese esfuerzo. Ese mismo día volví a la montaña con una determinación renovada. Ya no sentía la rabia de antes, sino una calma fría, una resolución de hierro. El trabajo dejó de ser una carga para convertirse en mi refugio. Cada piedra que movía, cada zarza que cortaba, era un acto de afirmación. No lo hacía para demostrarles nada a ellos. Lo hacía por mí.
para demostrarme a mí mismo que mi vida, mis recuerdos y mis legados, tenían un valor que ellos nunca podrían entender ni tasar. El sudor que me caía por la frente limpiaba no solo el camino, sino también las heridas de mi orgullo. Estaba solo, sí, pero ya no me sentía abandonado. Me sentía libre. La gente del pueblo, al verme continuar día tras día con la misma rutina, pasó de la burla a una especie de indiferencia resignada. «Déjale, es un cabezota», les oía decir a veces, «se cansará». No se daban cuenta de que un hombre que ha pasado 40 años picando carbón a cientos de metros bajo tierra no se cansa fácilmente. La paciencia es el músculo más fuerte de un minero. Y el mío estaba más entrenado que nunca. Aprendí a ignorar las miradas, a no escuchar los susurros. Me movía por el pueblo como si llevara una coraza invisible, centrado en mi objetivo, en mi pequeño mundo en la ladera de la montaña. Poco a poco el camino hacia la cueva empezó a parecer un camino de verdad. Estaba limpio, despejado. Las piedras del desprendimiento, las más pequeñas, las había ido apilando a un lado, formando un pequeño muro de contención. Las más grandes seguían allí, como gigantes dormidos, bloqueando la entrada. Sabía que necesitaría ayuda para moverlas, o quizás alguna herramienta más potente que un mazo. Pero por primera vez en semanas al mirar mi trabajo, sentí una punzada de orgullo. Había transformado un sendero intransitable en un acceso digno. Era un pequeño triunfo, pero era mío. La soledad se convirtió en mi compañera, me acostumbré a comer solo, a trabajar solo, a pasar las tardes en silencio. Y en esa soledad, empecé a encontrar una extraña paz. Lejos del ruido y de los juicios del pueblo, podía pensar con claridad. Recordaba las palabras de mi abuelo, sus historias sobre la montaña, su respeto por la tierra. Empezaba a sentir que estaba en el camino correcto, aunque fuera el único que caminaba por él. La cueva ya no era solo una herencia, se estaba convirtiendo en un destino, en el capítulo final de mi vida que yo mismo estaba escribiendo, con sudor y tierra bajo las uñas. Un día, después de una jornada especialmente dura, me senté frente a las grandes rocas que taponaban la entrada. Estaba agotado, cubierto de polvo y sudor. Apoyé la espalda en la pared de la montaña y cerré los ojos. El sol de la tarde calentaba la piedra y sentí una vibración sutil, como un latido lejano que venía de las profundidades de la tierra. Quizás era solo el cansancio, o mi imaginación, pero en ese momento sentí una conexión profunda con aquel lugar. Sentí que la cueva me estaba esperando, que guardaba algo para mí, algo que iba más allá de las tierras, las casas y el dinero que tanto valoraban mis primos. La incredulidad de los demás había forjado en mí una coraza, pero también una llave. Me habían aislado, sí, pero al hacerlo, me habían empujado hacia el único lugar donde podía encontrar la verdad. Su desprecio fue el combustible que alimentó mi determinación. Sin sus burlas quizás habría tardado más en empezar, o lo habría hecho con menos ganas. De una forma retorcida, les debía este impulso. Me habían subestimado, me habían juzgado, y me habían condenado a ser el tonto del pueblo. Y yo estaba a punto de demostrarles, sin decir una sola palabra, lo equivocados que estaban. Miré las rocas que me separaban del interior de la cueva. Ya no las veía como un obstáculo, sino como el último sello de un secreto. Un secreto que mi abuelo había guardado y que ahora me tocaba a mí descubrir. Me levanté, recogí mis herramientas y empecé el camino de vuelta a casa, mientras el sol se ponía a mi espalda. No sabía qué encontraría detrás de esas piedras, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo ni soledad. Sentía expectación. La partida, como dije, acababa de empezar, y yo, el hombre de las cavernas, estaba a punto de hacer mi jugada. Para mover las rocas más grandes, las que bloqueaban la entrada como centinelas de piedra, un hombre solo no era suficiente. Mis brazos, aunque fuertes, no podían competir contra toneladas de peso muerto. La primera semana intenté usar palancas, troncos de árboles jóvenes que gemían y se partían bajo la tensión. Fue inútil. El pueblo, si alguien me veía, seguro que pensaba que mi locura había alcanzado un nuevo nivel. Pero un minero sabe que no hay roca que no ceda si se le aplica la fuerza correcta en el punto exacto. Así que hice algo que nadie esperaba. Fui al pueblo vecino, donde no me conocía nadie, y alquilé un martillo neumático por una semana. Lo subí a la montaña en una carretilla, con la espalda doblada por el esfuerzo y el corazón lleno de una determinación que me sorprendía hasta a mí mismo. El ruido del martillo rompiendo la piedra era ensordecedor, un estruendo que seguramente se oía en todo el valle.
Me imaginaba a mis primos y vecinos asomándose a las ventanas, preguntándose qué demonios estaba haciendo ahora el loco de Mateo. Cada golpe era una respuesta a sus risas. Cada trozo de roca que saltaba por los aires era una sílaba de una palabra que aún no podía pronunciar. Trabajé sin descanso, desde el amanecer hasta que el sol se escondía tras los picos, alimentado por café y la rabia contenida. Al cuarto día, la última de las grandes rocas se partió en dos con un crujido sordo. El camino estaba libre. La boca de la cueva, oscura y silenciosa, se abrió ante mí por primera vez. Se había tragado el estruendo del martillo como si nada. Apagué la máquina y el silencio que vino después fue casi más impresionante que el ruido, un silencio antiguo, profundo. Entré despacio, con una linterna de batería en la mano. El aire era frío, pero no húmedo como esperaba. Olía a tierra seca, a piedra y a algo más. Algo que no pude identificar. La cueva no era muy profunda, quizás unos 20 metros. Era una única sala, con el techo alto y las paredes sorprendentemente lisas en algunas zonas. Era exactamente como la recordaba de mi juventud con Elena, un refugio simple y natural. Caminé hasta el fondo, pasando el haz de luz por cada rincón. No había nada fuera de lo común. Sentí una punzada de decepción. ¿Tanto trabajo para esto? Y sí, después de todo, ellos tenían razón. Pero entonces, algo llamó mi atención. La pared del fondo. A diferencia de las otras que eran irregulares, esta era casi perfectamente plana. Me acerqué y pasé la mano por su superficie. No era la roca fría y rugosa de la montaña, era más lisa, con unas juntas casi invisibles. La golpeé con los nudillos. Primero en un lado, sonido macizo. Luego en el centro. Y ahí estaba, un sonido hueco. Sordo, pero inconfundible. Un minero aprende a escuchar la tierra, a interpretar sus susurros. Y aquella pared me estaba diciendo que detrás, no había más montaña. Había un vacío. El corazón me dio un vuelco. Mi abuelo no solo era un hombre de campo, también era un cantero aficionado, uno muy bueno. Y aquello tenía el sello de su trabajo. Volví a casa a por un mazo y un cincel. No quería usar el martillo neumático, no quería destruir lo que fuera que hubiese detrás, tenía que hacerlo con cuidado, con respeto. Durante los 2 días siguientes, trabajé con la precisión de un cirujano, buscando la junta principal. Mi abuelo la había disimulado con una maestría increíble, usando una mezcla de mortero y polvo de la misma roca para que fuera casi invisible. Finalmente, encontré un punto débil. Metí la punta del cincel y di un golpe seco. Un trozo de la pared falsa se desprendió, revelando una oscuridad total al otro lado. Un soplo de aire salió del agujero, un aire seco, que olía a madera vieja, a metal y a tiempo detenido. Un olor a secreto. Con el corazón latiéndome en la garganta, seguí trabajando hasta que el agujero fue lo suficientemente grande para pasar. Apunté la linterna al interior. No era otra cueva. Era una habitación. Una habitación construida dentro de la roca. Había un pequeño banco de trabajo de madera, cubierto de polvo. Sobre él, ordenadas como si su dueño fuera a volver en cualquier momento, había herramientas delicadas que nunca había visto. Limas finas, pequeños martillos, pinzas de todas las formas y tamaños. Eran herramientas de orfebre. Y junto al banco, sobre unos estantes de madera, había varias cajas de cedro, cerradas. Me quedé paralizado en la entrada, sin atreverme a dar un paso más. Estaba en un lugar sagrado, el santuario secreto de mi abuelo. Finalmente entré. El polvo lo cubría todo con un manto gris y suave. Abrí la primera caja. Mis manos, acostumbradas a la rudeza del carbón y la piedra, temblaban. Dentro, sobre un lecho de terciopelo que el tiempo había descolorido, había un collar de filigrana de plata. El trabajo era de una delicadeza que me dejó sin aliento. Imitaba las hojas de un helecho, cada nervio, cada pequeña curva, estaba perfectamente reproducido. Abrí otra caja, y otra. Había broches que eran montañas en miniatura, pendientes que parecían gotas de rocío helado, pulseras que dibujaban los meandros de un río. No eran joyas compradas. Eran obras de arte, nacidas de las manos de mi abuelo en la soledad de esta montaña. Nadie en la familia, nadie en el pueblo, supo nunca de este talento. Mi abuelo era conocido como un hombre serio, trabajador, un campesino pegado a la tierra. Nadie imaginó que en su interior ardía la llama de un artista. Se reían de mí por heredar un agujero, sin saber que el verdadero tesoro de la familia no eran las tierras que se ven, sino el talento que se esconde.
Aquellas joyas eran la historia de su alma, su amor por esta tierra asturiana transformado en oro y plata. Y había mucho. Conté más de 50 piezas, algunas de plata, otras de un oro que brillaba con una luz cálida y antigua bajo el haz de mi linterna. En la última caja, la más pequeña, no había joyas. Había un diario de cuero, con las páginas amarillentas, y una pequeña caja de madera encima. Abrí la caja primero. Dentro había una sola pieza, un pequeño broche de plata en forma de flor de Edelweiss, la misma que le regalé a Elena el día que le pedí matrimonio. Y debajo, una nota doblada con mi nombre, Mateo. La abrí con un cuidado infinito. La letra de mi abuelo era firme. Para el único que supo ver que las rocas también guardan historias, decía. Esto es para ti, y para el recuerdo de Elena. Sabía que tú tendrías la paciencia para encontrarlo. Los demás solo ven el valor en lo que se puede arar y vender. Me senté en el suelo polvoriento de la cámara secreta, con la nota en la mano, y lloré. Lloré por mi abuelo, por su secreto tan bien guardado. Lloré por Elena, por el recuerdo de nuestra juventud en aquella misma cueva, ajenos a lo que escondía. Y lloré por mí, por la soledad y la humillación de las últimas semanas. De repente, todo cobraba sentido. La herencia no había sido un desprecio, había sido el mayor acto de confianza y de amor que un hombre podía recibir. Mi abuelo me había dejado su alma, su verdadero legado, protegiéndolo de la codicia que él ya había visto crecer en el resto de la familia. Pasé horas leyendo el diario. En él, mi abuelo contaba cómo había aprendido el oficio de un viejo orfebre alemán al que conoció haciendo la mili, y cómo, a su vuelta, había montado este taller en secreto. La riqueza que se grita, se la lleva el viento, la que se guarda con amor y trabajo, perdura, escribió en una de las páginas. Desconfiaba de sus propios hijos, de su visión materialista de la vida. Creó esa colección a lo largo de 30 años, como un testamento silencioso, una fortuna artística y material que solo entregaría a quien demostrara tener un alma parecida a la suya. Y me había elegido a mí. No soy un experto, pero he trabajado toda mi vida y sé lo que cuesta ganar un euro. Viendo la cantidad de oro y plata, la calidad del trabajo, supe al instante que allí había más valor que en todas las tierras de cultivo y las casas de mis primos juntas. Suficiente para comprar medio pueblo si quisiera, suficiente para vivir 10 vidas sin una sola preocupación. El agujero inútil del abuelo, el motivo de las burlas en la taberna, era una fortuna que superaba cualquiera de sus imaginaciones más salvajes. El poder de repente había cambiado de manos. Y ellos ni siquiera lo sabían. Guardé el diario y la nota con el broche en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto a mi corazón. Volví a cerrar las cajas con cuidado, las dejé en su sitio y me quedé un rato más en silencio, en la oscuridad, respirando aquel aire antiguo. La rabia que había sentido se había disuelto, reemplazada por una paz inmensa, una serenidad de hierro. Ya no era el hazmerreír del pueblo. Era el guardián de un secreto, el custodio de la memoria y el arte de mi abuelo. Y tenía un plan. Un plan silencioso, paciente. Un plan digno de un minero. Salí de la cámara y empecé a reconstruir la pared falsa. Con la misma paciencia con la que mi abuelo la había levantado, yo la volví a sellar. Usé el mismo mortero que él había preparado, que aún estaba en un saco en un rincón. Al terminar, la pared volvía a parecer una simple y sólida cara de la cueva. Nadie que no supiera el secreto podría encontrar jamás la entrada. El tesoro estaba a salvo de nuevo, esperando mi siguiente movimiento. Y mi siguiente movimiento no sería una explosión de riqueza, ni una venganza ruidosa. Sería algo mucho más sutil. Aquella noche mientras caminaba de vuelta a casa bajo las estrellas ya no me sentía solo ni humillado. Sentía el peso de la responsabilidad y la ligereza de la verdad. Todos me habían subestimado. Me habían visto como un viejo minero, simple, pobre y un poco tonto. El hombre perfecto para heredar la ruina de la familia. Nunca se pararon a pensar que un hombre que ha pasado 40 años en la oscuridad, aprende a ver cosas que otros, deslumbrados por la luz del sol y la codicia, no pueden ni imaginar. Yo siempre supe, en el fondo de mi corazón, que aquella cueva era especial. Ahora sabía por qué. Me senté en mi cocina, la misma donde noches atrás me había sentido derrotado, y me serví un vaso de vino, brindé en silencio. Por mi abuelo, por Elena, y por la paciencia. La justicia no siempre llega con un trueno,
a veces se presenta como un susurro en una cueva olvidada. Y yo había aprendido a escuchar. La partida no había terminado, pero yo ya sabía que tenía las mejores cartas. Y pensaba jugar mi mano con la calma de un hombre que no tiene absolutamente nada que demostrar a nadie, y todo por honrar. Mi plan no nació de la venganza. La venganza es un fuego que te quema a ti tanto como al otro, y yo ya había pasado demasiado tiempo en el calor de la mina como para querer más fuegos en mi vida. Mi plan nació de la paz, de la necesidad de poner cada cosa en su sitio. Pasé varios días volviendo a la cámara secreta, no para tocar las joyas sino para leer el diario de mi abuelo una y otra vez. Comprendí que su objetivo no era hacerme rico, sino entregarme la responsabilidad de su memoria. La codicia de mis primos no merecía una respuesta, merecía el olvido. Así que tomé una decisión, actuaría con el mismo silencio y la misma astucia con la que mi abuelo había construido su santuario. Lo primero era saber el valor real de aquello, pero no aquí. No en Asturias, donde las noticias vuelan más rápido que los pájaros. Busqué en la guía telefónica y llamé a una tasadora de arte en Madrid, una mujer con un nombre que sonaba serio y profesional. Hice el viaje a la capital en el primer autobús de la mañana. En una pequeña bolsa de tela, bien protegida, llevaba una de las piezas más sencillas, un broche de plata que imitaba una hoja de roble. No quería arriesgar más. La oficina de la tasadora estaba en un edificio antiguo del barrio de Salamanca, un mundo que yo no conocía. Era una mujer mayor, elegante, que me miró por encima de sus gafas con curiosidad. Cuando saqué el broche y lo puse sobre su mesa de caoba, su expresión cambió. Lo examinó con una lupa, lo pesó, lo observó durante un largo rato en silencio. Finalmente, levantó la vista y me dijo: «Señor, la calidad de esta filigrana es excepcional. Es obra de un maestro. ¿De dónde ha salido esto?». Le conté una versión corta de la historia, sin dar nombres ni lugares exactos. Me ofreció una cantidad por él, que me pareció una barbaridad. Era más de lo que había ganado en mis últimos 5 años en la mina. Acepté. Con ese dinero, mi vida acababa de cambiar para siempre. De vuelta en el pueblo, con el dinero en el banco, el resto del plan tomó forma en mi cabeza. Aquella colección no era un montón de objetos para vender. Era una historia, la vida secreta de mi abuelo. Deshacerla sería un sacrilegio. Una tarde, cogí el teléfono y llamé al Museo Etnográfico de Asturias. Pedí hablar con el director. Con la voz tranquila, le expliqué que quería hacer una donación anónima. Una colección de orfebrería de principios del siglo XX, obra de un artesano local desconocido. El director, al principio escéptico, se interesó cuando le describí un par de piezas. Solo puse una condición, una que no era negociable: la colección debía exhibirse de forma permanente bajo el título «Colección del artesano olvidado de los Picos», y en la placa debía figurar el nombre de mi abuelo. Quería que su arte viera la luz, pero que su familia nunca pudiera reclamar ni un céntimo de su valor. La logística del traslado se hizo con una discreción absoluta. Un furgón sin distintivos vino una noche a la entrada del camino que yo había limpiado. 2 hombres serios y respetuosos embalaron cada pieza con un cuidado infinito. Vi cómo se llevaban el alma de mi abuelo y, en lugar de tristeza, sentí una liberación inmensa. En las semanas siguientes empecé a usar el dinero que había obtenido. Contraté a un albañil para que arreglara el tejado de mi casa, que tenía goteras desde hacía años. Cambié las ventanas viejas. Y me compré un coche de segunda mano, nada lujoso, pero que arrancaba a la primera. Mis primos y los vecinos notaron los cambios, por supuesto. Les oía susurrar: «Mira el Mateo, se ve que tenía unos ahorrillos guardados de la mina». Al final no estaba tan mal el viejo. Les dejé con sus conclusiones. Su ceguera era mi escudo y mi paz. Ahora, mi vida es tranquila, el desprecio se ha convertido en una indiferencia respetuosa. Creen que tuve suerte, que encontré la manera de vender el agujero, por 4 perras a algún iluso de la ciudad. No saben que cada vez que pasan por la carretera y miran hacia la montaña, están mirando la cuna de un tesoro que ahora pertenece a todo el pueblo de Asturias. A veces, subo hasta la entrada de la cueva. No entro en la cámara, ya no hace falta. Me siento fuera, en silencio, y siento que he cumplido. No les demostré que eran unos necios, no me rebajé a su nivel. Simplemente, puse la belleza y la dignidad por encima de su codicia. La verdadera herencia de mi abuelo no fue el oro ni la plata.
Fue la lección de que el verdadero valor de las cosas, y de las personas, casi nunca está a la vista. Y esa es una riqueza que ellos nunca podrán entender.